El primer contacto. ¿Estaremos preparados? Este es el título de un documental dirigido por Michael Madsen, titulado en inglés como The Visit, La Visita, y es del 2015. Decidí compartirles mi opinión, mis comentarios e impresiones, porque estoy segura de que obtendré de parte de ustedes reacciones muy interesantes. Por ejemplo, en un comentario que alguien dejó en el video original y del cual les dejaré el link en la caja de comentarios para que lo puedan ver completo, dijo que se trata del mejor documental psicológico que haya visto en toda su vida. Y en mi opinión hay mucho que extraer de este documental, incluyendo también ese aspecto, el aspecto psicológico. Además, siempre que obtenemos comunicaciones por parte de organismos gubernamentales y entidades tan relevantes, debemos realizar lecturas diferentes. Por ejemplo, podemos realizar una lectura que sería la más superficial, teniendo en cuenta que todo lo que están diciendo allí es real y es verídico y es lo que quieren responder, pero también haciendo una lectura de otro nivel, que sería teniendo en cuenta que hay que leer entre líneas lo que están diciendo. Y no debemos descartar también que se puede mentir. Se puede mentir con distintos objetivos, para no crear pánico, para seguir controlando, para mantener la seguridad nacional. En fin, hay que tener también en cuenta ese aspecto. Entonces, amigos, desde mi ángulo personal, yo les daré mis opiniones e impresiones y escogí este documental porque me pareció muy bueno, muy interesante desde muchos aspectos y sé que podré esperar de parte de ustedes comentarios que puedan complementar y también refutar, ¿por qué no?, lo que yo estoy pensando desde mi ángulo personal, como les había dicho. En un principio había pensado en hacer un live reaccionando para poder tener su respuesta en vivo, pero viendo que la complejidad del material y de la edición y del formato que estoy utilizando, me pareció muy difícil realizarlo en vivo, entonces decidí hacerlo en video. Así que quédense hasta el final, pónganse cómodos y bienvenidos a mi Story Channel. Less than 100 years ago, humankind developed the technology that lets us communicate with one another. Ever since radio and television were invented, we have been sending signals into space, announcing our existence to other civilizations. Si ven algunas partículas de polvo hacia en el aire y una luz muy intensa, es porque en este momento está entrando la luz natural por la ventana. Eso es. Y sí, amigos, a lo largo, como decía allí en el documental, a lo largo de la historia de la exploración espacial, la humanidad siempre ha enviado varias cápsulas con información sobre nuestra civilización, con la intención de comunicarnos con posibles inteligencias extraterrestres. Esto lo llevamos haciendo desde los años 70. Por ejemplo, cuando enviamos en el 72 y el 73, enviamos las placas de las sondas Pioneer, diseñadas por Carl Sagan y Frank Drake, con ilustraciones de Linda Salzman Sagan, creo que era la esposa de Carl Sagan, que contenían un diagrama del sistema solar y con figuras humanas y un mapa de púlsares para indicar la ubicación de la Tierra. Esto se los hice ver en un video aquí. Los discos de oro de las Voyager del 1977, por ejemplo, que incluyeron sonidos, saludos en 55 idiomas y con música de diversas culturas y 115 imágenes de la Tierra. Ustedes se pueden de pronto imaginar, es difícil imaginar que unas criaturas, porque no podemos llamarlos humanos, son extraterrestres, son criaturas que se han formado de una manera distinta, civilizaciones con otra formación cultural, psicológica, biológica, con una conformación biológica muy distinta a nosotros. ¿Cómo podrían ellos interpretar esas
por ejemplo, esas piezas musicales que enviamos, dentro de las cuales hay unas muy tranquilas, muy serenas, y de repente no sé cuál era la intención de la persona que diseñó esto, este material auditivo. Hay un cambio, yo diría que violento, hacia una orquesta sinfónica fuertísima, una pieza clásica que pues en realidad es fuerte. O sea, si uno lo escucha después de esa flauta muy triste, muy lánguida, eso puede asustar a una persona. No sé cuál era la intención. Pero nosotros no sabemos cómo podrían reaccionar estos seres o estos individuos de otros lugares si han tenido un desarrollo, como les decía, biológico, fisiológico, cultural, de psicológico tan distinto al nuestro. Ni siquiera sabemos si ellos podrían percibir esa música, esos sonidos. No sabemos cómo estarían ellos hechos o si les agrada o si ellos han escuchado música alguna vez en su vida. Eso no lo podemos saber. Entonces, es delicado porque es un modo de comunicar. Las imágenes yo diría que son más sencillas, todo lo que sea visual tiene un proceso muy distinto al de la música que llega directamente al cerebro y entra a nuestro sistema y nuestro sistema nervioso, cómo lo va a asumir. Esas ondas que transmite la música que van directamente también a golpear, a tocar nuestras emociones, podría volver violenta a una persona inclusive, porque se habrá hecho experimentos seguramente. Con cierta música el ser humano puede volverse muy violento y lo vemos en los conciertos. Ustedes vean la gente en una sala escuchando una orquesta filarmónica o la ópera o música clásica o una pieza de ballet, cómo se comportan, están tranquilos, están ahí sentados y después vayan a ver la imagen de un concierto de black metal, de rock muy pesado, cómo se comportan las personas que están ahí. Y todos esos comportamientos vienen, son el resultado de la influencia de lo que la música hace en nosotros. Y bueno, también el mensaje de Arecibo en 1974, que fue transmitido desde el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. Este mensaje contenía información sobre la humanidad codificada en un formato binario, o sea que ya a mí me parece esto mucho más efectivo y eficiente que podrían entender. Es más probable, porque siempre que haya matemática, es muy probable que se puedan entender individuos de distintas civilizaciones en el espacio. Fue enviado hacia el cúmulo globular M13 a 25.000 años luz. Estos proyectos reflejan el deseo humano de contactar civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, hasta ahora, amigos, no tenemos la certeza, al menos nosotros, el público, de si han sido recibidos o comprendidos por alguna forma de vida fuera de la Tierra. Pero también hay que hacernos la pregunta, ¿por qué enviaron esa comunicación hacia el cúmulo globular M13 a 25.000 años luz? Esto debe tener un motivo por el cual escogieron específicamente ese lugar. Es interesante que nos pudieran dar una respuesta, ¿verdad? Ahora, en el siguiente segmento de este documental viene algo muy interesante. Los periodistas van a hacerle la misma pregunta a varios representantes de importantísimas organizaciones e instituciones de la Tierra que tendrían que intervenir en caso de que vinieran los extraterrestres y se hicieran ver aquí, que vinieran prácticamente, que bajaran y aterrizaran. Este es el escenario hipotético. With your arrival, suddenly there are aliens among us. It changes everything and concerns every one of us. Only the United Nations can respond on behalf of all mankind. Talking here about a spacecraft with intelligent life. Is Right? what we're yes. Yeah. Why have they come here? Entonces ya vimos la primera respuesta de la representante de la ONU. Ella
ella contesta que les haría la siguiente pregunta a estos extraterrestres que vinieron a la Tierra. ¿Por qué vinieron aquí? ¿Qué opinan ustedes de esta pregunta? Es una pregunta muy válida, muy importante y muy directa. Jamás le haría a uno esa pregunta a un extranjero que llega por turismo a tu ciudad y tú le dices por qué viniste. Eso no se haría en ninguna situación normal en nuestra civilización, entre nosotros. Pero si viniera alguien de afuera, de otro planeta, es la mejor pregunta. ¿Por qué viniste? Puede sonar muy descortés. De hecho, vamos a ver más adelante que otros representantes de organizaciones o de otras instancias de nuestra sociedad formulan esta pregunta de una manera lo más educada posible, pidiendo primero, como decir, disculpas, haciéndole ver el respeto casi reverencial hacia ese extranjero que viene de afuera, ese extraterrestre, como diciéndoles en la pregunta, sé bienvenido antes que nada, ¿no? La señora de la ONU fue muy directa, dijo, ¿por qué vinieron aquí? Y luego ella añade, no creo que sea una casualidad que estén aquí. Yo no puedo pensar que esto haya sido, pues porque sí. Y tiene toda la razón, teniendo en cuenta las dificultades de los viajes, al menos para nosotros, hay una gran dificultad para movernos. No podemos, de hecho, ni siquiera ir lejos de aquí. Y sabemos las distancias que hay de una galaxia a otra, de un planeta a otro, un planeta posiblemente habitado, están muy lejanos. Entonces, seguramente si llegaron aquí, es un punto de vista distinto el que tienen otras personas que ya vamos a ver. Thing that the UN needs to do, we need to verify this at the governmental level, verify the landing, what's happened since the landing. I guess there are potentially three reasons why it has arrived. One is it's got into trouble, it's landed in emergency, if you like. Or it could be an exploratory mission. There must be a third potential option, which is something which is hostile, which is malign, and has a bad intent. I think we can discount the hostile because I think it would have done something overtly hostile already. It wouldn't even needed to have landed if it were hostile. De aquí en adelante, en el documental, empezamos a ver cómo se van conformando y se van organizando las diferentes estancias que deben reaccionar ante la posible llegada, lo que ellos llaman el primer contacto, aunque decir que fuera el primer contacto me parece que no tiene lugar, porque según lo que hemos ido viendo o lo que yo he ido viendo y muchas otras personas, es que ya seguramente ese contacto se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo. Y como ustedes bien saben, yo aquí en el canal siempre he traído la historia antigua y yo lo que veo en esa historia antigua, tanto en los escritos llamados sagrados de distintas civilizaciones, es que sí ha habido tal contacto en el pasado. Que nos lo oculten ahora es otra cosa. Entonces vemos al encargado, por ejemplo, de la defensa de los Estados Unidos. ¿Qué respuestas da él? Por ejemplo, a él se le pregunta, ¿por qué cree usted que podrían aterrizar aquí? Él, desde su mentalidad militar, su formación militar, él dice, yo no pienso que si aterrizaran, vinieran con un fin hostil. Él se inclina más a pensar que es muy probable que si aterriza aquí una nave espacial, es porque tuvo problemas técnicos, estaba en dificultad o tuvo una emergencia y tuvo que aterrizar, que la Tierra no sería el destino de estos viajeros del espacio. Entonces él dice que si aterrizan seguramente hay que descartar la hostilidad. Otro motivo por el cual descartan la hostilidad es que seguramente si estas civilizaciones que tienen ese grado y ese nivel tecnológico quisieran hacernos daño, lo harían desde el alto, seguramente. Desde afuera podrían hacernos daño desde una cierta altura.
no tendrían ninguna necesidad de aterrizar. Entonces, vean qué interesante. Desde ese punto de vista, yo también le hallo la razón. Si quisieran hacernos daño, lo harían desde arriba. Sin embargo, esa posibilidad de hostilidad no la descartan del todo y dice que, pues, como estrategia, él piensa que si quisieran hacernos daño, lo harían sin necesidad de aterrizar. Pero podrían usar sus armas, podrían usar otros métodos, pero que igual no habría que descartar. Otra posibilidad que él ve es que sea un aterrizaje de exploración, que vengan a explorar, como a conocer, a indagar qué formas de vida hay aquí. Yo pienso que eso también podrían hacerlo desde lo alto, pero digamos que no hay que descartar nada, no sabemos. Otra cosa interesante que dijo esta persona encargada de la seguridad nacional en Estados Unidos y que al final son instancias que se van a comunicar con las otras naciones para conformar una seguridad global, por eso es importante escuchar lo que ellos piensan, es que él dice que en caso de que llegaran naves o una nave aquí a la Tierra, a cualquier país, lo mejor sería evitar que estas criaturas o estos individuos que vinieran se sintieran amenazados, por lo cual ellos piensan que lo mejor es crear un ambiente seguro, tanto para ellos como para nosotros, sobre todo en el caso de que ellos puedan sentirse amenazados. Ustedes saben que cualquier ser viviente que se sienta amenazado va a estar a la defensiva y va a pensar de pronto en reaccionar para defenderse. Entonces él dice que es muy importante controlar la población para que ellos no se vayan a sentir amenazados y vayan a atacar. Entonces él decía que el mejor método es la cuarentena. Pues inevitablemente me vino en mente en los días de la cuarentena. Efectivamente ya hicimos una cuarentena mundial, algo que jamás se había visto en la historia de la humanidad, una cuarentena global, y lo lograron. Entonces yo me pregunto, ¿no sería eso también? O de pronto esa era la intención, hacer un experimento para ver, en dado caso de necesidad de hacer una cuarentena rápida, cómo se comportarían y si serían capaces de encerrarnos a todos en el mayor tiempo breve posible. Bueno, de todas maneras, con o sin intención, pues ahí tienen un simulacro y recordemos que antes de que se realizara esa famosa cuarentena, ya había habido, me parece, bueno, antes había habido un simulacro, de modo que para ellos lo más seguro es crear un ambiente donde no de pronto a alguien no le vaya a dar por disparar o por hacer tenga un ataque de histeria que de pronto pueda alterar a estos seres que vienen y se pueda crear ahí digamos, una tragedia y pueda iniciar una guerra o una batalla o algo así. Pues si lo vemos, por ejemplo, en las películas, así cuando la gente grita histérica y corre para todas partes, eso es precisamente lo que se quiere evitar. Y yo estoy de acuerdo con eso, que si llegaran unas naves grandísimas, lo mejor es que la gente se quede en su casa tranquilita y si hay personas que tengan refugios, pues se pueden meter en sus refugios y esperar a ver qué sucede. Me parece que eso sería como lo más seguro. Otra cosa, ¿a quién podrían llamar en representación de la humanidad? Él dice que no existe esa persona. Según esta persona, no existe un protocolo tampoco. Y eso es algo que habría que dudar, porque es imposible que no haya ya un protocolo. Entonces, ¿por qué lo dice? Hay varias razones por las cuales podrían mentir o ocultar, simplemente no decirlo, porque puede ser que si ellos dicen que ya existe un protocolo, entonces la gente va a decir, ah, entonces es porque ellos ya saben, porque ellos ya es obvio, ¿no? Y efectivamente, pero es obvio que precisamente ellos que siempre han descalificado el fenómeno ovni, que siempre se han burlado, lo hacen es como estrategia para que nosotros pensemos que es algo ridículo, pero ellos sí se lo toman muy en serio.
Y si ustedes ven ese documental se darán cuenta que realmente se lo toman en serio, no es un chiste. Y ya lo publican porque ya de pronto nos están preparando un poco para que si sucede algo, entonces por lo menos digamos que ya la población pueda estar un poco más. Sin embargo, miren lo que ellos dicen, la población no está todavía lista, por más de que se hable mucho del tema. Y eso es totalmente cierto, pero en parte, en gran parte es culpa de ellos. Me refiero a todos los gobiernos que están detrás de ellos, que se han encargado precisamente de ocultar. Entonces nos tienen ignorantes de toda esta situación y cuando suceda va a ser el caos total. Ahora es interesante ver la parte de las respuestas de las preguntas, pero no me queda más remedio que resumirlo, porque si no me viene muy largo el video y estoy tratando ya de empezar a cortar los videos. Ya no quiero hacer más videos largos porque me doy cuenta que pues que no es el tipo de video que la gente sigue hasta el final y muchas personas se han quejado al respecto. Entonces voy a tratar de hacerlos más cortos. Les voy a resumir lo de las respuestas, que me parece importante porque cada representante de cada sector de la cultura, de la defensa, de la política, del militar y de la religión, y en este caso llamaron a un representante de la religión católica, dio su respuesta según lo que piensa, obviamente desde su profesión. Le preguntaron a una persona del sector de la salud mental, a una persona también que trabaja con la ciencia, a un científico, a distintas personas y el científico dijo pues que lo que les preguntaría a ellos, el científico también preguntaría lo mismo que preguntó la señora de la ONU y es ¿por qué están aquí? Pero él sí lo hizo con una antelación de palabras de protocolo, de respeto, muy delicadamente, como decimos nosotros, con tacto, con un tacto hacia esa entidad, esa persona que se está dirigiendo le pregunta por qué vinieron, con mucha educación y mucho respeto. La persona del sector de la salud le preguntaría a estos individuos cómo piensan, le preguntaría qué los hace felices. Bueno, le hace una serie de preguntas para entender el pensamiento de estos individuos, como tratando de indagar en su mente. Y lo interesante es cuando le preguntan al sacerdote católico qué le preguntaría a los extraterrestres y él lo primero que les preguntaría es si ellos conocen el bien y el mal. Miren, esa pregunta dice mucho y yo, por ejemplo, si estuviera en mis manos decidir quiénes van a dirigirse hacia los extraterrestres, yo le diría al sacerdote que se quedara en la casa, porque es que es un peligro. Porque ustedes imagínense si los extraterrestres tienen los mismos códigos morales o religiosos nuestros, las mismas creencias, eso no lo podemos saber. Preguntarles si ellos saben qué es bien y el mal es absolutamente absurdo porque empezando que nosotros mismos es una pregunta filosófica, una pregunta totalmente subjetiva según tantas cosas. Una persona puede pensar, estamos hablando, si nos dirigimos a un ser humano, casi siempre puede responder algo muy parecido y ni siquiera debemos dar por sentado esto, porque eso va ligado a una creencia, porque el sacerdote cree saber qué es bien y qué es mal, porque él se basa en unos dogmas, en una teología, y ellos creen saber que Dios dice que esto es bueno y esto es malo. ¿Ustedes creen que los extraterrestres piensan de esa manera? ¿Qué podrían responderle? Ni siquiera estaría segura si entenderían esa pregunta. Ahora otra cosa, ¿ustedes creen que si enviaran a un católico, sea el Papa o sea quien sea, a hablar digamos, hacer contacto con ellos, no se enojarían los musulmanes, los judíos y todas las otras religiones que existen? Dirían, no, pues ahora tienen que ir todos, o sea, tendría que ir un representante. No, o sea, yo pienso que la religión tiene que ser dejada afuera y esto es uno de los problemas y de las preocupaciones
que tienen, porque obviamente una de las primeras cosas que se caería serían las religiones, precisamente si vinieran seres de otros planetas. Pero de hecho muchas religiones, y yo lo pude ver en primera persona, están ya empezando a hablar también de extraterrestres, como sí, ellos pueden haber sido creados por Dios, y ellos también son hijos de Dios, ya los incluyen para no ser excluidos ellos, porque como ya ven que hay ya hay tantas manifestaciones y ya se está empezando a tomar en serio, si no aceptan esa realidad y si no se incluyen ellos en esa realidad, quedan por fuera. Y ese es el problema. Por eso es que el sacerdote lo primero que pensó es preguntarle si sabían qué es bien y mal y si creen en Dios, y un extraterrestre dirá, pero ¿qué es eso? ¿Y eso qué es? Entonces, pues es importante pensar bien a quién enviar. Tienen que enviar obviamente un científico, tienen que enviar obviamente una persona que sepa de matemáticas, porque la matemática es el lenguaje universal seguramente, y se van a poder entender. Y una persona que entienda de códigos, de matemáticas, de números, de un astrofísico, un científico seguramente no puede faltar. Y ahí no entra la religión. Ahí ya cuando hablamos de contactar con otras civilizaciones, la religión no entra. Sucede lo mismo que yo les decía al inicio del video, la música. Para nosotros, la música, cierta música y ciertas piezas clásicas nos pueden parecer que nos enaltece y que nos da, digamos, nos lleva a niveles altos, nos da una sensación maravillosa, pero puede ser que a un extraterrestre le cause una sensación muy distinta, puede ser molesta, puede ser fastidiosa. Nosotros, por ejemplo, no somos la única civilización que está. El humano no es la única civilización que está habitando la Tierra. Aquí hay otras. Hay otras civilizaciones que conviven con nosotros, y de algunas quizás no las conocemos. Puede ser, sí, puede ser que no las conozcamos, pero conocemos una que son las hormigas y otra que son las abejas. Las abejas han hecho civilización. Ellos tienen una estructura social. Las abejas tienen jerarquías. Ellas tienen una arquitectura increíble, porque si ustedes ven las colmenas, la complejidad de lo que construyen, y es perfecto. Las formas geométricas que ellos hacen en sus colmenas es impresionante, cómo se produce el alimento mediante ellas, y fuera de eso sostienen la vida en la tierra, porque no nos olvidemos que las abejas, si ellas dejan de existir, todo muere. Son muy importantes, son muchísimas, han sobrevivido a muchas extinciones y son muy organizadas, y las están estudiando muchísimo el comportamiento de las abejas. Ellas no comunican con nosotros, pero ahí están muy bien organizadas, tienen sus especializaciones también, profesiones también, porque ellas se especializan en cada área de su conocimiento, la que tiene que construir, la que tiene que producir la miel, las que tienen que cuidar a la reina. Es muy compleja esa civilización, por eso la podemos llamar civilización. Es que nosotros nos creemos los únicos y los mejores, pero no es así seguramente. De manera que nosotros no podemos comunicar con ellos, somos como alienos entre nosotros mismos. Ni siquiera entendemos lo que nos dice nuestro gato, lo que nos dice un perro o un pajarito. No, no podemos entender lo que comunican otras criaturas en este planeta. Entonces pretendemos preguntarle a un extraterrestre que sí sabe qué es bien y qué es mal. A mí me parece algo arrogante y de mucha ignorancia, porque tenemos que entender que nuestras concepciones morales no tienen por qué ser universales, y por eso todo lo humanizamos. Lo que nosotros enviamos al espacio lo entenderá un ser humano. Y yo entiendo que estos científicos trataron de hacer lo más posible, digamos, algo universal, que es la imagen, un material, y bueno, y la música, pensarán ellos.
pero lo que para nosotros es música, quizás para ellos sea otra cosa y pueda ser hasta molesto, desagradable, porque miren, miremos por ejemplo en nuestros propios animalitos, los gatos son muy sensibles al sonido y para nosotros una pieza de música nos encanta, a ellos les da fastidio porque son hipersensibles, así que no debemos asumir que estas criaturas que vienen y que seguramente siempre han venido, se parezcan tanto a nosotros porque los que nos hicieron a nosotros seguramente sí y nos pueden entender mejor, pero no sabemos si existen todavía o si ya se extinguieron. Y puede ser que vengan otras especies distintas, otras razas, como los quieran llamar, distintas del espacio, que no tengan nada que ver con nosotros y que no nos entiendan para nada. Entonces, como les decía, por cuestión de tiempo tuve que resumir, pero ahí les dejo el link en la caja de descripciones para que puedan ir a ver este maravillosísimo, es que a mí me encantó este documental. Sí, no es muy reciente, pero me parece que está muy actualizado. Y ahí se darán ustedes cuenta de cuánto hay este interés de prepararse. De todas maneras, lo que vemos en el documental es lo que se puede decir, es lo que se puede expresar y lo que se puede dejar ver, porque a nosotros no nos van a dejar ver cuando ellos se reúnen y hablan en serio y hacen programan sus protocolos y cómo van a reaccionar. Simplemente pienso que seguramente ya existen protocolos que irán cambiando con el tiempo, se irán actualizando seguramente. Y yo pienso que si ellos hacen estas cosas, quizás es más bien para que nos vayamos preparando nosotros, porque puede ser que saben que se puede producir en un futuro cercano ese contacto abierto. Ahora yo espero leer en los comentarios, ¿ustedes qué les preguntarían? ¿Y cuál creen que sea el mejor protocolo para prepararnos para esa llegada? ¿O piensan simplemente que nunca se va a dar? Por ahora los dejo con esta información. Recuerden, cada semana nos vemos aquí en Mystery Channel. Cuídense mucho y hasta pronto.